Acompáñenme esta tarde al libro de Gálatas capítulo 5. Estaremos leyendo dos versos. Gálatas capítulo 5. Y estaremos leyendo dos versos. Estaremos leyendo el verso 1 y el verso 13. A la letra dice así la santa palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice, verso 1, capítulo 5 de Gálatas, dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y mire lo que dice el verso 13. Por favor, viaje allí conmigo y vaya al verso 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Puede ocupar su lugar. El tema de esta tarde es libertad en el Espíritu. Aunque cuando nosotros hablamos del tema libertad en el Espíritu, lo primero que se nos viene a la mente a nosotros es pensar el Espíritu Santo. No quiero que se confunda. Aunque nosotros somos tripartitas, tenemos cuerpo, alma y espíritu. Pero el ser tripartitas no quiere decir que en nosotros está el Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu, porque el Espíritu es el resultado de las emociones mostradas allí en nosotros. El Espíritu viene a declarar lo que es el alma, los sentimientos y todo ello. ¿Por qué? Porque tenemos cuerpo, tenemos alma y tenemos espíritu. El hálito de vida es conocido como espíritu. Ahora, tenemos espíritu, tenemos la libertad de poder tomar decisiones y acciones. Por eso es que la semana pasada estuve hablando acerca del tema de dónde vienes y hacia dónde vas. Y se recuerda que estábamos hablando allí en el capítulo 16, el verso 7 y el verso 8 del libro de Génesis, donde se presentó aquella mujer llamada Agar, que era esclava de Saraí. Y cuando el ángel se apareció y le dijo: ¿de dónde vienes? ¿Hacia dónde vas? Ella, siendo esclava, quiso romper su posición y hacer lo que a ella tenía en ganas o lo que ella quería. Por eso es que cuando el ángel se le aparece, le dijo: vuélvete. Nosotros, siendo hijos de Dios, nosotros nos salimos del camino y queremos hacer lo que nosotros queremos. Pero a nosotros, los que hemos conocido a Jesucristo, se nos aparece el Espíritu Santo y nos dice: vuélvete a tu Señor, vuélvete a tu Señor. Es lo mismo que le pasó a Agar. Por eso es que es de allí el tema de esta tarde. El tema de esta tarde es la libertad en el Espíritu. ¿Por qué? Porque es importante conocer nosotros qué es la verdadera libertad en el Espíritu. ¿Por qué? Porque algunos de nosotros, aunque somos cristianos, estamos confundidos con respecto a la libertad que tenemos en el Espíritu. Estamos confundidos. ¿Por qué? Por cuestiones de doctrinas, por cuestiones de vientos de doctrina que vienen y de lo que nosotros escuchamos, vemos y leemos, tanto por redes sociales como por televisión. Y muchos de ellos, y déjeme decirle, la iglesia ahora se tambalea, el evangelio se tambalea por causa de que no se nos habla la verdad. Cada uno de nosotros quiere hacer como uno quiere, y nosotros pasamos por alto el verdadero respeto a lo que es la palabra de Dios. Y creo que es tiempo de hablar de estos temas, es tiempo de hablar de ello. ¿Qué es verdaderamente la libertad en el Espíritu? Para ello
en esta tarde, yo quiero al menos tocar 3 aspectos importantes. ¿Para qué? Porque mi propósito es realmente que nosotros comprendamos en nuestra propia vida qué es la libertad en el Espíritu, para qué nos ayuda y en qué nosotros y cómo nosotros verdaderamente estamos ubicados en la verdadera libertad que tenemos de tener en el Espíritu. Iniciamos, comenzamos. El primer aspecto es importante. ¿Por qué? ¿Cómo el mundo describe el término libertad? Ahora, ¿por qué? Porque en los tiempos actuales muchas veces se entiende el término libertad como el libre derecho que cada uno de nosotros tiene en hacer lo que a uno se le pega la gana, de caminar, tomar y accionar y pensar como a uno se le da la gana. Ese es el término actual, sin darnos cuenta que cuando nosotros hacemos lo que a nosotros nos gana, somos opresores de esa misma libertad que no conduce a un crecimiento, ni mucho menos nos lleva a la vida eterna. Porque al final, a ver, quiere que le dé un ejemplo muy sencillo. Mire la libertad que tiene el médico para recetar medicina. El médico le receta medicina y paulatinamente cuando usted va usando la medicina, usted se va convirtiendo en un adicto. Y después nosotros vamos a pagar las consecuencias del consumo de esa medicina y nos convertimos en adictos. Entonces vamos a pagar la consecuencia de eso mismo. Y así es en términos generales cuando nosotros empezamos ¿a qué? A ser presa misma de la libertad. Porque usted tiene la libertad de tomarse una pastilla para calmar el dolor, ¿correcto? Pero cuando el dolor insiste e insiste, usted dice, deme una doble dosis. Y si la doble dosis no le hace, deme más y deme más. Y algunos han muerto por causa de sobredosis. Eso es la libertad que tenemos. ¿De qué? De que aparentemente es correcta, pero que al final a nosotros nos viene a hacer daño. Ahora, ¿por qué? Porque digo, ese es el aspecto que el mundo... Pero el mundo lo describe también de otra forma. De otra forma. El término libertad. ¿Por qué? Para ellos verdaderamente es el conformismo. El conformismo llega a que el hombre quiere o hace las cosas cuando quiere y cuando a él se le pega la gana. De tal manera que por eso es que hay personas que, por ejemplo, dicen, yo no trabajo, que me mantenga el gobierno. Es un conformismo. ¿Sabe usted que hay hombres, hay parejas que pasan lo mismo, están viendo la necesidad y el hombre no quiere trabajar? Ay, ya me dijeron, no se meta con la familia. No. Es que es un estado de conformismo generalizado, no importa si es creyente o no es creyente, es un conformismo. Pero que el mundo lo ha llevado. Por eso nosotros, como cristianos, a nuestros hijos, y especialmente si son varones, debemos de enseñarles que ellos son los que tienen que trabajar y sostener y ayudar a lo que es el matrimonio, especialmente si son varones. Las hembras van aprendiendo y van tomando también ese reto, y es lindo, porque la mujer aprende de que hay una necesidad y va a sacar eso. Pero cuando se cae en un conformismo, todo el mundo queremos hacer y decimos, no, alguien me tiene que sostener y a mí no me importa. Si duermo debajo del freeway, si camino por allá, eso es un conformismo. Ahora, hay otro aspecto también importante conforme a la libertad, a esa libertad conocida por el mundo. Es que el hedonismo es el deseo, es la libertad la cual el hombre tiene para tener sexo libre con quien quiera. Momento, estamos irrespetando no solamente a Dios, sino que realmente por eso es que el gobierno
precisamente ha aprobado muchas leyes que están fuera de lo que es el mandamiento bíblico, siendo esta nación una nación que ha respetado los estatutos bíblicos. Por eso es que hoy en día nosotros encontramos que hombre con hombre, mujer con mujer, y haciendo todo ese montón de cosas, y hay otros que sin embargo hacen un desnudismo en vía pública, y todo eso es un hedonismo completo, todo basado en ¿qué? En la libertad, el libre derecho que tiene la humanidad. No, Señor. Estamos corrompiendo nuestra nación, estamos corrompiendo nuestro país, estamos corrompiendo nuestra sociedad. ¿Está de acuerdo conmigo? Dígame. Ahora, una tercera que viene es la irresponsabilidad. Una libertad de irresponsabilidad que hay, que muchas veces no se ha dado cuenta que se dice lo que piensa, se actúa en contra de aquello, y estamos muchas veces exigiendo cosas que no son correctas. El gobierno sufre mucho de todo esto. Usted no se ha dado cuenta de las protestas. Hay cosas que vienen y protestan, y aunque son cosas que el gobierno ya las tiene bien claras, nosotros queremos manejar. En la libertad que tenemos, nosotros queremos manejar el gobierno a nuestro antojo. Queremos ponerlo aquí y queremos ponerlo allá, y queremos que ellos hagan lo que nosotros queremos. ¿Estamos de acuerdo? ¿No se ha dado cuenta que uno va a las oficinas del gobierno y uno va porque uno quiere que lo hagan conforme uno quiere? No, Señor. Hay estatutos, hay reglas, hay que aprender. La Biblia dice que los respetemos y que oremos por ellos. Pero como esa es nuestra libertad, nosotros creemos que estamos en ahora. ¿Por qué estamos correctos? Porque esa es la libertad que el mundo maneja. Pero escuche, no se queda solo en el mundo. Se traspasa y viene a la iglesia. Y cuando estamos en la iglesia, por eso hay una falta de respeto a las autoridades eclesiásticas. Hay una falta de respeto aún entre medio de nosotros mismos como hermanos en la fe. Nos irrespetamos por causa de una libertad que el mundo practica, se nos pega a nosotros. Y estamos aquí también actuando de esa misma manera. Paso al segundo aspecto, que es importante que nos demos cuenta. ¿Cómo el cristianismo describe el término libertad? Porque ahí usted me va a decir, sí, pastor, pero usted me dijo que iba a hablar acerca de la libertad en el espíritu. Ahí viene, ya viene el camino. Porque quiero que quede bien claro qué es el término libertad. Tanto libertad en el espíritu, tanto en el mundo, como realmente lo que es verdaderamente la libertad. Veamos, mire, no de acuerdo con nuestros propios principios, sino de acuerdo a los términos bíblicos. ¿Cuál es la libertad que el cristianismo debería de estar? Ahora, ¿por qué? El hombre, en esencia, de acuerdo a la Biblia, no puede lograr alcanzar esa libertad que él anhela. Esa libertad simplemente puede ser alcanzada a través de la obra redentora en Cristo Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque si usted se da cuenta, hay algunos que están en las cárceles y son más libres que los que están afuera. Porque los que están en las cárceles han entregado su vida a Cristo. Reconocieron su error, reconocieron que se equivocaron, reconocieron que cometieron grandes errores, y allá abrieron su corazón y aceptaron a Cristo. Ahora, ellos vienen y entonces descansan toda la pesadez que ellos tienen, la descansan en Jesús. Ahora, hay uno que estamos afuera y realmente estamos más atrapados. Según creyendo que tenemos libertad, nos estamos deshaciendo en el orgullo, en el pecado y en todas las cosas que el mundo ofrece. Y estamos según nosotros, y al final estamos pagando la consecuencia de eso mismo que no nos conduce. Por eso es que el hombre tiene que venir y reconocer al Señor como su Salvador. Miren,
En segunda de Corintios capítulo 5 y el verso 10, segunda de Corintios capítulo 5, verso 10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Mientras estamos en este cuerpo, todo lo que nosotros hagamos aquí en la tierra, nosotros en aquel día, nosotros compareceremos delante del trono de Dios, sea bueno o sea malo, será contado allí. Ahora, ¿por qué razón? Porque realmente cuando vamos conociendo todo ello, vamos siendo presa ¿de qué? De la libertad que tenemos del pecado. El pecado nos acecha, nos atrapa, pero seguimos diciendo nosotros: es que es la libertad que yo tengo. No. ¿Por qué? Por esta razón es que la raza humana necesita conocer a Cristo como Señor y Salvador de su vida. En segunda de Pedro, capítulo 2, verso 19, dice, y escuche, porque ahí es donde vienen las controversias serias. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 19 dice: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. ¿Sabe que hay muchas veces nosotros nos volvemos codependientes de otras cosas porque nos vencieron? Y nos volvemos esclavos y nos olvidamos que hay un Dios todopoderoso que puede hacer las cosas y puede cambiar las cosas. Al final, todo lo único que es un momento, es algo temporal que te alivia, pero que al final, al cabo, termina su efecto. A ver, usted termina ¿qué? Comienza usando un medicamento, a los días viene el médico y le dice: ya no le hace efecto, se lo voy a cambiar, le voy a poner otro, le cambian otro, y entonces nos vamos poniendo peor de todas formas. Por eso es que es necesario muchas veces nosotros ser realistas. Nosotros dependemos más de nuestra fe en el Señor para que el Señor obre en su necesidad. La Biblia dice: puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, el cual es Jesucristo. Ahora, es interesante porque el mundo ofrece una libertad física, pero Jesucristo ofrece una libertad espiritual que nos conduce a la vida eterna. Ahora, qué importante es poder darnos cuenta de poder entregar o poder acercarnos al Señor. Allá en Juan 6:37 dice: todo lo que el Padre me da a mí y al que a mí viene, yo no le echo fuera. Por eso es que no es una cuestión religiosa, es una cuestión de venir y acercarnos a Dios. ¿Cómo quieres que Dios te reconozca si no te acercas? ¿Cómo le vas a llamar Padre cuando nunca le has recibido en tu corazón? Ahora, por eso es que en Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, y yo os haré descansar, dice Mateo 11:28. Ahora, pero no todos podemos acercarnos al Señor en nuestras cargas, porque según muchas veces nosotros tenemos la libertad de hacer lo que queremos, pero al final y al cabo son cargas que tenemos nosotros, es peso nuestros hombros, son necesidades. ¿Y a quién vamos a ir? Mire, yo le diré una cosa: no puede acercarse a Dios si aún todavía usted. No es que porque yo lo diga que Dios, no, mire, lo que sucede es que para acercarse con confianza al Señor hay que reconocerle como Señor y Salvador. ¿Para qué? Para que usted pueda acercarse. Y no es porque yo lo diga, sino porque la Biblia nos lo enseña. Ahora, en el tercer aspecto, nosotros quiero que observemos la importancia de lo que es la verdadera libertad en el Espíritu. Proverbios capítulo 16, verso 25 dice así, y obsérvelo porque este es bien importante. Hay camino que para el hombre parece derecho, pero su
su fin es camino de muerte. ¿Por qué? Porque la libertad que tenemos, nosotros agarramos el camino que a nosotros se nos pegue la gana, ¿correcto? Ahora, cuando nosotros agarramos ese camino, agarramos el camino equivocado y después nosotros estamos culpando a Dios. No es Dios el culpable, somos nosotros que tomamos el camino equivocado. ¿El que está de acuerdo conmigo? Dígame. Porque tomamos el camino equivocado, estamos siguiendo con una conciencia clara de que lo que hemos elegido es incorrecto. ¿Cuántos de nosotros somos cristianos por años? ¿Cuántos de nosotros tenemos años en la fe, pero que aún todavía seguimos manejando la libertad conforme a nuestros principios y a nuestros propios pensamientos, y no regidas tanto en qué? En el respeto a la palabra de Dios? Cuando nosotros respetamos la palabra de Dios, nos metemos a la oración y le pedimos: Señor, guíame, Señor, este es el camino correcto, Señor, esta es la decisión correcta que debo de tener. Entonces el Señor te enseñará cuál es el camino a tomar. Pero muchas veces nosotros tomamos el camino equivocado porque nosotros somos de pensamientos naturales o almáticos. ¿A qué me refiero cuando digo almático? Es que el sentimiento le gana. ¿Sí? Le voy a dar un ejemplo. ¿Cuánto los abuelos anhelan que sus nietos vivan con ellos? Pero yo le pregunto a los abuelos: ¿son suyos los nietos? ¿De quién son? Entonces los niños tienen que vivir con los padres. Y aunque nos duela, a ver, ¿el que está de acuerdo conmigo? Dígame. Ah, pero entonces, como bien almático, el abuelo se queda bien triste. Allá, ¿verdad? Se lo llevaron y empieza el corazón del abuelo a despedazarse, porque somos almáticos. Pero en realidad no son nuestros, tienen sus padres. Y tenemos que realmente actuar. Ahora, el problema es que el padre tiene que tomar una elección correcta. El padre tiene que enseñarle el camino correcto. Pero si es un padre que no está haciendo las cosas en el temor de Dios, él lo va a inducir a cosas fuera de lo normal, que más adelante traerán ¿qué? Dolor y tristeza. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Por eso es que el apóstol Pablo nos ayuda a nosotros y nos alumbra a nosotros en esto. Porque no son palabras mías, son palabras del Señor a través de la Biblia. Primera de Corintios capítulo 10 verso 23 dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. A ver, yo les diré una cosa. A veces los hijos nuestros o los nietos nuestros tienen un vocabulario que no es el correcto. Ahora yo les pregunto: ¿y por qué los niños dicen todas esas groserías y ese vocabulario? ¿Por culpa de quién? Por culpa de los adultos, digamos, vamos. Soy yo como padre, soy yo como abuelo que no quito la vieja manera de vivir en mi vida. Ah, pero cuando estamos en la iglesia, eso, aleluya, amén, aleluya, amén. No, las cosas viejas pasaron y ahora todas son nuevas. Ya quitémonos el vocabulario, hermano. Hay que edificar una casa diferente. Hay que edificarla. Ahora, ¿por qué? ¿Y por qué dice? ¿Por qué todo me es lícito? Porque no todo nos conviene. Problemas matrimoniales. ¿Por qué hay? Porque el hombre se siente insatisfecho con su mujer, con la que tiene en la casa, porque ella se le puso muy viejita. O porque ya agarró más de sobrepeso, empieza a poner los ojos en otra mujer que no es la suya. Se dio cuenta que todo es lícito, pero no todo nos conviene. No conviene, porque después va a estar: y ahora me van a quitar del child support. Ah, bueno, ya. Pero ese no es rollo de Dios, hermano. Ese no es problema de Dios. Ese es problema, dígalo, mío, porque yo lo tomé la decisión. Se dio cuenta que hay una diferencia entre predicar religiosamente y predicar conforme a la Escritura. Porque cuando predicamos conforme a la Escritura, nuestra vida tiene que cambiar.
tenemos que darnos cuenta dónde es que estamos nosotros haciendo lo malo. Porque el Señor no solo nos va a hablar, ¿para qué? Para quitarnos el pecado. Y si el pecado duele, también nos va a sanar. ¿Ah? ¿Por qué? Porque eso es como la persona cuando viene al Evangelio y tiene problema de ¿qué? Y tiene problema de alcoholismo. ¿Ah? Ahora, pero cuando uno viene al Evangelio y tiene problema del alcoholismo, dice, pero también Jesús tomaba. ¿Quién ha dicho que él tomaba? ¿No ha leído la Biblia? Pero es que Jesús también se echaba la cerveza. Entonces no, él no tomaba cerveza, perdón. No había ni Budweiser ni nada de eso. Y alguien diría, pastor, entonces usted toma porque hasta el nombre se sabe. No, el Señor reprende al diablo. Ninguna de esas. Pero en el mundo estaba. Y de allá me sacó Cristo. Y me trajo a su vez admirable. Y las cosas que en el mundo hay, no todas nos convienen. Por favor. Por eso que el apóstol anima a la iglesia a que nos demos cuenta que la libertad que el mundo ofrece no nos conviene. No llamemos esa libertad. No. Eso se llama pecado o decadencia espiritual en nuestra propia vida. Hay cosas que nosotros estamos insistiendo a hacerlas, pero que a Dios no le agrada. Porque nosotros decimos, esa es la libertad que tenemos. No, ya Cristo nos ha cambiado, Cristo nos ha renovado, Cristo quiere que nosotros seamos una persona diferente. Por eso es que ahora, tomando el centro del sermón, entonces iniciamos nosotros con lo que el apóstol Pablo le aconseja no solo a la iglesia de Galacia, sino también a la iglesia actual. ¿Por qué? En el capítulo 5 de Gálatas, y verso 1 dice, estad pues, ¿qué dice? Firmes. ¿Qué es eso de firme? Aprendiendo a soportar las tentaciones, estar seguros. Si tú y yo, hermanos, somos un hijo de Dios, estemos seguros que el enemigo va a arremeter contra nosotros. Las tentaciones van a llegar, pero las tentaciones y todo lo que llegue se puede ir si tú y yo estamos firmes. ¿El que está de acuerdo conmigo, dígame amén? ¿Por qué? Porque he escuchado tantos testimonios de hombres que han tenido problemas de alcoholismo cuando recién se convierten y dicen, pastor, yo antes todos los días tenía que pasar por el 7-Eleven, aunque le vendían la cerveza más cara. Tenía que pasar todos los días por el 7-Eleven comprando. Ahora, cuando ellos se convierten, tienen que parar por su famoso 7-Eleven, aunque ya no iba por el café nomás, iba por la cerveza, ¿no? Ahora, tiene que dejar de pasar por el 7-Eleven porque el 7-Eleven lo provoca a pecar. Hasta que él no esté firme, hasta que él no pueda resistir, él no puede entrar a ese lugar. Cuando lo resista, entonces él puede entrar allí y la tentación ya no lo va a tumbar, ya no lo va a tirar, ya no lo va a hacer pecar nuevamente. Ahora, ¿se da cuenta? Ahora, por eso es que dice aquel cuando viene por primera vez y dice, si yo traigo problemas de alcoholismo y me encuentro con este pastor que me está diciendo que no haga eso, dice, ya no vuelvo a esta iglesia. ¿Cómo no? Se tiene que quedar acá, porque es tiempo de regenerar, es tiempo de cambiar, es tiempo de transformar, porque Dios no nos trajo acá para que sigamos con las cosas viejas, con aquellas cosas que viene a hacer infelices a los hijos, a las esposas, que viene a robar el dinero, las finanzas, y por último, estamos en una miseria. No, el camino espiritual es diferente. El camino espiritual lleva un poco más allá, porque el verdadero camino espiritual te hará que prosperes, te dará más sabiduría para actuar en los momentos críticos y tomar decisiones sabias. Por eso es que Él nos ha hecho libres, y no solamente eso, nos va a traer la libertad, pero también verdaderamente Dios nos va a ayudar con ese yugo, porque el yugo en el Señor es más ligero de llevar. Sin embargo, el yugo de esclavitud siempre traerá tristeza. ¿Cuántos no salen a las fiestas los fines de año, o cada vez que hay un holiday, cada vez que no hay un cumpleaños, lo primero que hacen es decir, y son cristianos? ¿Por qué no creen? También hay cristianos disfrazados, hay cristianos que no están bien convertidos.
¿sí? Pero gloria a Dios por usted. Dígame, usted sí está bien convertido, ¿verdad? Y si no, pues ahora en la tarde se reconcilia con el Señor. Okay. Ahora, ¿por qué? Porque hay cristianos que no pueden tener fiestas si no tienen una botella de vino, de licor por ahí escondida para echarse a la escondida. No. Los ojos de Dios están puestos sobre nosotros. Y la Biblia dice que ante los ojos de Dios no hay nada escondido. Por lo tanto, lo que hagamos oculto, ya el Señor ya lo sabe. Es más, hasta las intenciones que tenemos, ya el Señor ya sabe de lo que nosotros vamos a hacer. ¿Por qué? Esto me recuerda a una anécdota leída por el gran evangelista Moody, el cual hablaba de una esclava allá en la guerra civil, la cual esta mujer habló y le dijo a todos allí, dijo: ¿soy libre o no soy libre? Porque el presidente Abraham Lincoln ha firmado una ley que todos los esclavos ya son libres. Pero cuando yo voy a mi amo me dice que yo soy esclavo. Pero cuando yo regreso a mi pueblo, dice: yo soy libre. ¿Soy o no soy? Ahora yo le pregunto, ¿sabe cuál es el problema? Ese es el problema también del cristiano. Si verdaderamente eres libre en Cristo, ya no caigas en ese yugo de esclavitud. El yugo de pecado te vuelve a atar y no eres libre precisamente. ¿Por qué? Porque el deseo de continuar pecando, el diablo siempre te dirá: no puedes. Y siempre llegarás a hacer lo mismo que antes hacía, en cuanto ya Cristo rompió las cadenas y te liberó. Verdaderamente es ahí donde nosotros debemos de entender qué es lo que el Señor quiere con nosotros. Por eso en Gálatas capítulo 5 verso 13 dice, y hablando directo a la iglesia, dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados. Aquellos que han aceptado a Cristo hemos sido llamados a esa libertad. Solamente que no uséis, ¿qué? La libertad como ocasión, ¿para qué? Entonces el problema está en que nuestra carne es tremenda. Pastor, ¿cómo es eso de la carne? Necesito comprar en la carnicería y traer allá, porque algunos hablan así, ¿no? Porque algunos piensan todavía con la mente natural. ¿Cómo es eso de la carne, pastor? ¿Será que tengo mucha carne en el freezer y todavía no? No estamos hablando de eso. Estamos hablando de la carne, del deseo del hombre, los instintos del hombre. A ver, ¿por qué? Porque, mire, es tan sencillo. Si usted se da cuenta, en las modas, los jóvenes ahora dicen: esta moda es nueva. Y para los que ya tenemos muchos años decimos: sí, es la misma historia. El mismo círculo se vuelve a repetir. El mismo círculo, las modas, la cabeza rapada, el otro con el pelo largo, o sea, las modas son las mismas. El hombre ahora, pero para nosotros los jóvenes, para los jóvenes, ¿qué dice? Es algo nuevo, y estamos nosotros diciendo es algo nuevo, pero en realidad el mayor, ahora ya nosotros los mayores decimos: no es nuevo. Ahora, bueno, yo sé que algunos dijeron: bueno, ¿o es joven o mayor? Ahora, ¿por qué? Porque realmente lo que tenemos es que realmente lo único que tenemos es el deseo de satisfacer nuestros propios deseos. ¿Sabe usted que hay una realidad? ¿Cuántos de los jóvenes se salen por las ventanas de las casas de sus padres para ir a estar en fiestas? Yo sé que más de alguno dirá por ahí: ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Porque así le dijo Judas, ¿no? Le dijo: ¿seré yo, Señor? El Señor le respondió: el que mojase su pan en copa juntamente conmigo. Bueno, pero cada uno de nosotros cometemos esos errores y estamos también, y no solo los jóvenes, sino también los adultos.
Miren, no nos hagamos participantes de pecado. Gracias, hermano. Porque a veces nosotros nos hacemos participantes del pecado. A ver, ¿sabe usted que hay una de las cosas? Voy a ocupar este espacio para decirle dónde está realmente. Muchas veces algunos dicen el secreto de la sanidad divina. La sanidad divina no depende del hombre, sino depende de lo que Dios hace. Pero cuando Dios hace la sanidad es cuando la persona se atreve a hacer aquello que le molestaba: estirar el brazo, estirar el pie, agacharse y declarar que ya el dolor desapareció. Entonces venció la tentación y ya no es esclavo del dolor. Ya no es esclavo del dolor. Ahora ha venido la sanidad por medio del poder de Dios, no del hombre que oró, sino por medio de Dios. Y se lleva a cabo. Ahora, pero nosotros muchas veces queremos ocultarlo todo. Y cuando nosotros lo ocultamos, estamos nosotros en pecado. Y el pecado arrastra dolor y tristeza. Hay algunos que no están enfermos. Pero si yo les pregunto por qué no los vi la semana pasada, es que estaba enfermo, pastor. Mire, yo sentía que la tierra se me movía. No, pero es que se movía donde estaba. En el resto no se movía. Ahora, no llamemos enfermedades, no mintamos, no digamos eso, porque eso es mentira. Y la mentira trae ¿qué? Sus propias consecuencias. Ahora, por eso es que la libertad que tenemos como cristianos, tenemos que romper con todas esas cosas. Por eso es que el apóstol dice, mire la libertad que nosotros tenemos. Si usted va conmigo a Gálatas, en el capítulo 5 y en el verso 16, él dice estas palabras: Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Verso 17 dice: porque los deseos de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. En otras palabras, nosotros le llamamos conciencia. Porque después que hemos cometido, no lo hubiera hecho. No lo hubiera hecho. No. Y es que es el Espíritu de Dios que le dice: la hiciste mal. ¿Y para qué lo hice? Empezamos nosotros, y ese es un deseo, pero el Señor nos dice: no lo hagas. Y le toca: no lo hagas, dice Dios, no lo hagas. Que sí lo hago, y termina haciéndolo, y después resulta que hay problema en la familia. El deseo de la misma carne lo lleva a nosotros a llevar todo eso. Y usted dirá: pastor, ¿qué tanto es eso? Mire, en el verso 19 dice así: manifiestas son las obras de la carne, que son, no voy a ir a una por una, pero solamente para que vean. A ver, ¿cuántos son carne acá? Qué poquito. Entonces, Señor, dale vida, sopla. Mire, tóquese. A ver, tiene alma, tiene cuerpo, tiene vida, tiene espíritu. Pero la carne es traicionera. La carne nos quiere mandar a hacer cosas que no somos. Y entre ellas viene todo esto. Mire lo que dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cuantas más hayan por ahí. Todas esas son producto ¿de qué? De nuestros deseos y pasiones. Porque el hombre que tiene mujer no tiene que estar buscando otra mujer, ¿no? Hermano, dígame, por favor. Por fe, dígale que le va a ser fiel a su esposa. No tiene que estar buscando otra, ¿sí?
Porque si busca otra, lo que está buscando es problema. Así es. ¿Sí? ¿Sí o no? Confórmese con la que tiene en la casa. ¿Sí? Porque si no, de todas formas, si usted va a buscar otra, le van a bajar el cheque. ¿Es realidad o no? Sí. Es una realidad. Ahora, pero es la libertad que tenemos de elección. Es la libertad que tenemos de elección. Pero cuando nosotros venimos a Cristo y entregamos nuestro corazón, las cosas van a cambiar. Mire, porque la carne es tremenda y yo ya casi voy saliendo por allá, ya me voy acercando, ya voy dando luz al túnel. Mire, Romanos capítulo 7 y verso 17 dice unas palabras que comúnmente nosotros las decimos. Romanos capítulo 7 y en el verso 15. Y aquí quiero que le ponga atención, y usted que me va siguiendo detenidamente, léalo con cuidadito, porque mire lo que dice el texto. El texto dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y esa es una realidad. Porque hago aquello que viene, me llama y como imán me está jalando para que haga el pecado. Lo aborrezco porque sé que me va a causar problemas y me va a apartar del Señor. Pero que al mismo tiempo estoy consciente que le voy a fallar a Dios y le voy a fallar a todos los que están en mi entorno. Pero eso que no quiero hacer, termino haciendo. A ver, ¿cuántos en este año decidieron no hablar más de su prójimo y ya cayeron en el lazo? Ya la sonrisa, vea que... Porque eso es lo que usted y yo no queremos hacer, pero terminamos haciéndolo. Y eso muchas veces nosotros no lo queremos entender. ¿Por qué? Porque el Señor nos da el antídoto. El Señor nos da el antídoto diciéndonos así. Mire, en Mateo capítulo 26 y verso 41 diciéndonos: por si usted está divorciado con la oración, con la intimidad con Dios, mire lo que dice ahí. Mateo 26, 41. Dice: velad, ¿y qué dice? ¿Cada cuánto está orando? No sé, pastor, fíjese que yo últimamente ya perdí la práctica de orar. ¿Por qué le digo eso? ¿Por qué? Porque dice la Escritura: velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces necesitamos tener una relación íntima con Dios. La libertad que el mundo ofrece no es la correcta. ¿Por qué? El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es... Nosotros somos débiles en la carne. Somos débiles. Por eso, esa razón es que nosotros necesitamos conocer que la libertad que nosotros tenemos en el Espíritu es para hacer las cosas de Dios y no las cosas que satisfacen a la carne, que no solamente nos alejan de Dios, sino que también va a afectar a otros a nuestro alrededor. Hermanos queridos, por eso es que voy a concluir con esto. El apóstol dice así, miren, ahí mismo, ya realmente cuando dice, en el capítulo 6, dice, en el verso 6 dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis. Dios, capítulo 6 de Gálatas, el verso 6 y 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues
Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Sí? Porque algunas veces nosotros no estamos segando o cosechando lo que nosotros debemos de hacer. Pero si usted vuelve realmente en el verso cierro allí, porque es importante. Mire al que está a su lado, al que está a su lado es su hermano, es su esposa. Mírenlos, todos son hermanos en la fe. Amén. Por eso es que cuando nosotros nos damos cuenta de nuestro propio crecimiento espiritual, Él dice en el verso 9, ahí en Gálatas capítulo 6, verso 9, dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Verso 10, así que según tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, mayormente ¿a quién? Dígale: a ti, mi hermana, ¿sí? A ti, mi hermano, a ti, mi hermano. Sí, porque ya lo he compartido en ocasiones. Ya lo he compartido. Qué duro es o qué difícil es para una esposa tan preocupada porque tiene que ir a pagar el bill del water and power, y que no son, ¿cómo dice? No es poco. Pero vamos a poner, son $500 y la hermana lo único que tiene son 400. ¿Y hacen falta qué? 100. Y resulta que el esposo en su cartera carga todo un montón de billetes de a 100 dobladitos. Carga $1000 y está viendo a su esposa con ese problema, pero dice: esto es mío y recontra mí. Ahora, hasta en su propia casa se está mostrando que no tiene amor por nadie. Es una realidad. Por eso es que la hermana, cuando se enoja, ya no le quiere dar la comida al hermano. Hermana, lo siento si te enojaste, enojada, contenta, happy, o como se diga, hija, dale de comer a tu marido. Y yo creí que las hermanas iban a decir: aleluya, amén. Se dio cuenta de la libertad que tenemos, pero esa libertad que no nos conduzca a dividir nuestros hogares. ¿Por qué? Porque la mujer está sujeta a su marido, y el marido debe de honrar y cuidar de su mujer como Dios lo manda. Y nosotros vamos a resplandecer en medio de este mundo para que otras almas sean salvas. ¿Estamos de acuerdo? A lo mejor quizás usted vino cansado y vino usted pidiendo que Dios le hablara. Yo le digo: ya Dios le habló. Hay que cambiar, hay que caminar por el camino correcto espiritual. Vengamos a Cristo. Pongámonos en pie.